Sistemas mecánicos, MT tercero A. Como primer tema tenemos las máquinas simples, las cuales se usan normalmente para compensar una fuerza resistente o levantar un peso en condiciones más favorables. Entre las denominadas máquinas simples se encuentran la palanca, la cual está formada por una barra rígida que oscila en torno a una pieza fija y que sirve como punto de apoyo. La polea, que se emplea para levantar cargas a una cierta altura. La polea simple está formada por una polea fija al techo, sobre la cual puede deslizarse una cuerda. El plano inclinado, el cual permite levantar una carga mediante una rampa o pendiente. El torno, está formado por un tambor con una cuerda y una manivela, que se usa para levantar las cargas hasta la altura del tambor. Y por último, el polipasto, se usa para levantar cargas muy pesadas a cierta altura. Ventaja mecánica. Se define como la razón entre la fuerza resistente y la fuerza aplicada. Si su valor es mayor que la unidad, significa que es necesario un esfuerzo menor para llevar a cabo el trabajo o aguantar el peso de una carga. Cuando la ventaja mecánica es inferior a 1, sucede todo lo contrario. En función de las fuerzas, A es igual a F resistente sobre F aplicada, donde A es ventaja mecánica, F resistente es la fuerza resistente y F aplicada es la fuerza aplicada. Mecanismos de transmisión. Se encargan de transmitir movimientos de giro entre árboles alejados. Están formados por un árbol motor o conductor, un árbol resistente o conducido y otros elementos intermedios que dependen del mecanismo particular, entre los cuales podemos encontrar el tornillo corona, en el cual el árbol motor coincide con el tornillo sin fin que comunica el movimiento de giro a la rueda. El engranaje cónico, el cual está formado por dos ruedas dentadas troncocónicas. Su paso depende de la sección separada. El engranaje recto, que está conformado por dos ruedas dentadas rectas. Transmite el movimiento entre árboles próximos. Y por último, la polea, la cual está formada por dos ruedas simples acanaladas o mediante una cinta o correa. Relación de transmisión. En un sistema de transmisión de movimiento se define la relación de transmisión del mecanismo como el cociente de las velocidades de giro de los árboles, dada por la siguiente fórmula. I es igual a W resistente sobre W motor, donde I es la relación de transmisión, W resistente es la velocidad de giro del árbol resistente y W motor es la velocidad de giro del árbol motor. La relación de transmisión permite aumentar el momento resistente para una potencia determinada del árbol motor. Mecanismo de transformación. Los mecanismos de transformación se encargan de convertir movimientos rectilíneos en movimientos de rotación y al revés. Se pueden conseguir las velocidades lineales o de giro deseadas. Como ejemplos tenemos la biela manivela. La biela sirve para unir dos piezas, en este caso la manivela y el soporte, lo cual ayuda a convertir el movimiento rectilíneo de la manivela en movimiento rotacional del otro lado del eje. El tornillo tuerca, cuya fórmula es V es igual a W por P entre 2pi, donde V es la velocidad de avance del tornillo, W es la velocidad de giro del tornillo y P es el paso de rosca. La leva, cuya fórmula es V es igual a omega C entre pi, donde V es la velocidad media del palpador, omega es la velocidad del giro de la leva y C es la carrera del rodillo de la leva. Y por último tenemos al piñón cremallero, el cual convierte movimiento circular en rectilíneo y viceversa, cuya fórmula es P es igual a pi por D entre Z, donde P es el paso del piñón o de la cremallera, D es el diámetro primitivo del piñón y Z es el número de dientes del piñón. Las velocidades de ambos elementos están determinadas fundamentalmente por las dimensiones del piñón. En concreto, V es igual a WD entre 2, donde V es la velocidad de la cremallera y W es la velocidad de giro del piñón. Velocidades. Si un elemento del mecanismo gira alrededor de un eje, cualquier punto de ese elemento adquiere una velocidad lineal instantánea.
Esta velocidad depende de la velocidad de giro y de la distancia del punto al eje, de manera que v es igual a omega r, donde v es la velocidad lineal instantánea, omega es la velocidad de giro en el eje y r es la distancia del punto al eje. Ejemplos: manivelas. Distancia del eje del giro al punto de unión con la biela o al punto de aplicación de la fuerza. Levas o elementos excéntricos, diferente para cada punto de la periferia. Y palancas, distancia de la fuerza al punto de apoyo. Potencia. La potencia mecánica se incrementa cuando se puede producir el mismo trabajo en un tiempo inferior, de manera que P es igual a F por V, donde P es potencia mecánica, F es fuerza aplicada al objeto y V es velocidad al objeto. La potencia mecánica desarrollada depende del par resistente y de la velocidad de giro del elemento según P es igual a M por omega, donde omega es la velocidad de giro en el eje. La potencia útil proviene de la potencia suministrada por los elementos motores de la máquina o mecanismo, la cual viene dada por la siguiente expresión. N es igual a P útil sobre P motor, donde N es rendimiento, P útil es potencia útil y P motor es la potencia suministrada. Cuando el rendimiento es del 100%, H igual a 1, no hay pérdidas mecánicas y la potencia útil coincide con la potencia suministrada. En un mecanismo de transmisión, el par útil se determina como M útil es igual a N M motor sobre I, donde M útil es par útil, M motor es par en el árbol motor e I es relación de transformación. Unidades. En el sistema internacional, las unidades son longitud en metros, masa en kilogramos, fuerza en newtons, velocidad lineal en metros por segundo y velocidad de giro en radianes por segundo. En aplicaciones técnicas es más común el uso de las revoluciones por minuto, o RPM. La conversión se lleva a cabo mediante estos factores. Un radián por segundo es igual a 30 sobre pi revoluciones por minuto, lo que es igual a 9.549296 revoluciones por minuto. Y una revolución por minuto es igual a pi sobre 30 por un radián por segundo, lo cual es igual a 0.104719 radianes por segundo.